En la segunda incursión que hicimos, es tipo City Tour, ya no en una bañadera, sino en una combi clásica, fuimos a pocos minutos de la ciudad capital, en un lugar estilo Quinta, podríamos sintetizarlo así, a ver una de las edificaciones más antiguas que tiene Neuquén Capital, donde un señor llamado Eduardo Talero, que había venido de otras tierras de Colombia, ancla ahí en la zona de Neuquén. Remontémonos a 100 y pico de años atrás, donde realmente no había nada. Y allí edifica un castillo estilo medieval. Y la guía nos contaba esto. Bienvenidos a La Zagala. Yo nunca me presenté, pero mi nombre es Cecilia, soy guía de turismo y los voy a acompañar en este recorrido por una de las casas más antiguas que tenemos en Neuquén. Les cuento que esta Torre Talero empezó a construirse en el año 1906, hasta el año 1911, así que fíjense la cantidad de años que tiene este lugar. Pero antes me gustaría presentarles al dueño de casa. Acá tenemos a Eduardo Talero, ¿sí? Él fue una persona muy importante para nosotros en lo que fue el traslado de la capital. Pero vamos a remontarnos un poquito en los años. Me gustaría contarles un poco sobre esta persona primero. Les cuento que Eduardo Talero nace en el año 1869. Es colombiano, sí fue colombiano, y él tenía grandes problemas en su país. ¿Pero qué tipo de problemas? Bueno, vamos a empezar que él era abogado, muy jovencito, antes de la mayoría de edad se recibe de abogado. Esta persona también fue escritor y también fue periodista, pero principalmente fue un defensor de los derechos humanos. Y eso es lo que le trajo un gran problema en su país. En ese momento, el presidente de Colombia era su tío, se llamaba Rafael Núñez. Y él tenía muchos problemas con su tío porque él defendía mucho a lo que era la parte humana. Y era algo que estaba en contra en ese momento, había problemas en su país. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, a él lo llevan preso. Lo llevan preso con la idea de matarlo al día siguiente, porque era hasta ese extremo que se llegaba. Entonces llega en ese momento la mamá de Eduardo Talero, que era hermana del presidente, y le solicita por favor que no pase eso, porque era familia, era sangre de su sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a él lo echan de su país, para nunca más volver a este lugar. Así que lo suben a un barco, y el barco donde llega, primer puerto, es donde él se baja. Esto, bueno, ocurre especialmente en la parte de Costa Rica. Se empieza visitando Costa Rica, Venezuela, todos países cercanos, hasta que luego viaja a Estados Unidos y luego también recorre países de Europa. En ese momento es cuando él empieza a vivir una vida distinta. Él viaja muchos años por diferentes lugares, aprende muchas cosas, especialmente en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, aprende inglés. Algo muy importante, es una de las primeras personas que ya podía hablar inglés muy fluidamente. ¿Sí? En esa época tengan en cuenta que todavía eso no se veía mucho como lo es ahora, que es algo normal. Pero él aprende eso y aprende muchas otras cosas más, se relaciona con muchas personas en diferentes países. Eso hace que llegue en el año 1899 como periodista a Argentina. Un diario que se llamaba El Sol y el diario La Nación, el que conocemos ahora, en esa época estaba y él era el periodista de ese diario. Ese fue el primer acercamiento que tuvo a nuestro país. Y el segundo acercamiento lo tuvo muy poquitos años después, porque en realidad él, cuando viaja a Chile, conoce a una persona ecuatoriana, su esposa, que es una persona que lo ayuda mucho en lo que es su carrera. El papá de su esposa, ella se llamaba Ruth Ritz, era una persona que estaba en el gobierno de Ecuador. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, él le da un puesto de cónsul de Ecuador en Argentina. En ese momento es cuando él conoce a la parte gubernamental de nuestro país. Y en ese momento es cuando también le ofrecen un puesto importante en este lugar. ¿Qué puesto? El de vicegobernador del Territorio Nacional de Neuquén. Esto ocurre en el año 1903. Junto con Carlos Buque Roldán, se encargan de lo que es el Territorio Nacional de Neuquén en ese año, del año 1903 al año 1906. En ese momento, ¿qué ocurre en esta zona? Vamos a imaginarnos que este lugar recién era Neuquén, ¿sí? El paraje Confluencia, por ejemplo, existía cuando llega el tren en el año 1912. Esto ocurre un año después. Cuando
Cuando llega Carlos Bouquet Roldán al gobierno, solicita un cambio de capitalidad. Hasta ese momento la capital estaba en Chosmalal, al norte de la provincia de Neuquén. Pero cuando llega Carlos Bouquet Roldán, empieza a ver que era muy necesario un traslado de la capital. ¿Por qué? Bueno, una de las causas tenía que ver con lo que eran los ríos muy importantes para nosotros, Río Neuquén, Río Limay, la confluencia está muy cerca de acá. Así que eso iba a dar un gran desarrollo a la futura producción. ¿Qué otra cosa era importante? La llegada del tren. Movimiento de personas y también la parte económica, porque el tren venía desde Neuquén hacia Buenos Aires, de Buenos Aires volvía a retornar hacia acá. O sea que tenía el puerto de Buenos Aires donde podían vender las mercancías. Por todo eso, en el año 1904, el 12 de septiembre, es cuando se traslada la capital a la zona de la confluencia, comenzando la última capital del territorio nacional, ese año 1904. Él es el que se encarga del traslado de la capital, porque Carlos Bouquet Roldán ya estaba en este lugar empezando a diseñar esa nueva capital. Toda la parte gubernamental, la parte de jefatura de policía, la parte de la cárcel, de ese traslado se encarga justamente Eduardo Talé. Llega a este lugar y hasta el año 1906 es cuando él está en el gobierno junto con Bouquet Roldán. En ese momento él se enamora de este lugar. Tengan en cuenta que él viajó muchísimo por muchos países y nunca encontró un lugar donde quedarse. Pero cuando conoce Neuquén, y como dicen muchos, toma agua de Limay, se queda en Neuquén. Y es así, porque él a partir de ese momento decide quedarse a vivir en Neuquén. Y se enamora justamente del río Limay, que está muy cerquita de acá, está más o menos a unas 10 cuadras. En ese momento es cuando compra estas tierras de la antigua colonia Bouquet Roldán, así se llamaba este lugar, compra las tierras para construir esa casa. Esa casa que, como les contaba, del año 1906 hasta el año 1911. Acá tenemos una foto antigua de la construcción. Si ustedes quieren pueden acercarse, van a ver cómo es el terreno en este lugar. Hoy nosotros vemos un montón de árboles, vemos mucho verde, pero en realidad el terreno era terreno de lo que es la meseta, terreno de bardas, vegetación baja, arenales principalmente, y por acá pasaba el río. Muchos brazos de nuestro río, en ese momento no estaba contenido como está ahora con las hidroeléctricas. Así que el lugar elegido por él era el lugar más cercano al río. Empieza la construcción de esta casa, pero él al poco tiempo, cuando deja el gobierno, le ofrecen un puesto de escritor en Buenos Aires. Así que viaja hacia Buenos Aires, en Buenos Aires trabaja un par de años, pero extraña mucho su tierra, vuelve otra vez a Neuquén. A partir de ese momento se instala en una casa que llamó La Zagalita, que estaba muy cerca de acá, en la calle San Martín, pero al mismo nivel de acá, digamos a la misma altura. En ese momento vive con su familia, ya tenían un hijo que se llamaba Eduardito Talero, y junto con su familia se instala definitivamente en Neuquén. En el tiempo empiezan a ofrecerle diferentes puestos, por ejemplo, de concejal, puestos de lo que sería también un intendente, hasta que le ofrecen el puesto de jefe de policía. En ese momento, eso ocurre en el año 1914. En ese momento él empieza lo que es su vida en la parte de la policía, pero hay un hecho muy importante que ocurre justamente cuando él está en ese puesto que tiene que ver con algo que se llamó Zainuco. ¿Alguien escuchó hablar de Zainuco? De lo que fue le llamaron masacre de Zainuco o la muerte de Zainuco. No sé si han escuchado hablar sobre ese tema. Bueno, eso es un tema muy importante que hubo en nuestro lugar, porque en realidad la cárcel de Neuquén, la cárcel que estaba en el centro de la ciudad, hoy tenemos el edificio pero ya no está funcionando como cárcel, tiene un hecho muy importante porque se escapan 85 personas de esa cárcel. Empiezan a distribuirse a diferentes lugares. 16 de esas personas quieren cruzar hacia Chile. Entonces se acercan al paraje Zainuco, que está muy cerquita de Zapala, en el centro de nuestra provincia. En ese momento esas 16 personas desaparecen. Se habla luego que se separan en dos grupos. Había un grupo que estaba muy cansado, vamos a imaginarnos que en esa época no había vehículos. Ellos eran presos, o sea que venían escapándose y robando en el camino caballos o armas. Entonces estaban muy cansados, muchos de ellos estaban heridos. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, 8 de esas personas se mueren, sí, terminan muertos. Pero ahí es lo que comienza con esa idea de investigación. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Porque 8 personas se entregan, 8 personas las encuentran en una fosa común, en un pozo donde están todos juntos.
todos con el mismo tiro, ¿sí? En realidad todos seguidos del mismo lugar. En ese momento empieza esa investigación que hasta el día de hoy no se sabe qué pasa realmente. Pero en esa investigación estuvo también presente un periodista muy importante de Neuquén que se llamó Abel Chaneto, que era muy amigo de Eduardo Talero. El tema es que esta persona, después de todos estos problemas que tuvo en ese momento, deja su puesto de policía, él renuncia a su puesto, en el año 1916. En ese momento es cuando comienza a sufrir muchas enfermedades que en realidad traía con los años, enfermedades pulmonares principalmente. El tema es que él tiene que viajar hacia Buenos Aires a tratarse todas esas enfermedades. Viaja hacia Buenos Aires y a los pocos años él fallece, en el año 1920. Su familia permanece en Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa con este lugar? Bueno, este lugar tenía muchas hectáreas. Yo les voy a contar ahora qué es lo que pasó con este lugar. En realidad, él cede las tierras a un amigo porque él tendría la idea de que no sabía si volvía. Entonces, él le cede las tierras a su amigo por las dudas para que se las cuide hasta que él regresara. El tema es que él nunca regresa. Entonces, estas tierras permanecen en manos de esa persona. Yo les cuento que estas tierras originariamente eran 10 hectáreas, pero con los años empieza a crecer la cantidad. Desde el río Limay hasta lo que sería Centenario, 300 hectáreas en total son las que obtiene Eduardo Talero en el tiempo en que él vive en Neuquén. Y en ese momento, todo lo que era esta tierra la empieza a vender algunas partes, a ceder otras, pero también empieza a trabajar con sus vecinos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, un tambo en este lugar. Empiezan a trabajar primero lo que es la tierra y luego lo que son los animales. Ese tambo dura 2 años aproximadamente. Pero había un gran problema en este lugar. Yo les hablaba de cómo era el terreno. Era difícil el terreno. El río estaba cerca, pero no había canales de riego en este lugar. Así que probaron muchos tipos de economía hasta que dieron con una que realmente iba a funcionar. Pero en todo ese trayecto él fue perdiendo plata y fue perdiendo terrenos también. En la actualidad acá hay más o menos unas 3,5 hectáreas de todo lo que ocupa esta casa y lo que vemos a nuestro alrededor.